Desde hace 50 años el Range Rover es el referente entre los todoterreno de lujo, tanto por la distinción que atesora como por las prestaciones 4x4 que consigue. Ahora nos hemos venido hasta el otro lado del mundo, hasta San Francisco, para conocer la quinta generación que viene con motores electrificados, incluso una versión eléctrica que llegará en 2024, y con nuevos sistemas de asistencia a la conducción y de conectividad con un altísimo nivel tecnológico. Bueno, pues después de unos 300 kilómetros rodando por los alrededores de San Francisco, Sonoma, el Valle de Napa, tenemos ya algunas conclusiones para poderos ofrecer sobre cómo va este nuevo Range Rover de quinta generación. Evidentemente es un coche que tiene una doble faceta de máximo confort, lujo y calidad en el interior, en carretera, y todopoderoso en campo. Evidentemente, para conseguir todo esto, pues necesitamos sistemas que nos ayuden a solventar cualquier tipo de situación que pueda aparecer, y uno de ellos, por ejemplo, es la suspensión neumática, que viene de serie en todos los modelos y que además es predictiva. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se nutre de información adicional para estar preparada para todo lo que pueda surgir en las circunstancias de conducción. Por ejemplo, si viene una curva cerrada, prepara la amortiguación para que la pasemos con la máxima seguridad y confort posible. Si detecta que vamos a tener un impacto, prepara la suspensión para que la maniobra de esquiva la podamos realizar también a la perfección y salvar la situación. Es un ejemplo de la tecnología que puede aplicarse a la dinámica de la suspensión del coche. La tracción total, por supuesto, en el Range Rover viene por descontado, y además una tracción inteligente que es capaz de gestionar hasta 100 veces por segundo el reparto de par entre los dos ejes, el delantero y el trasero. Tenemos un sistema electrónico antibalanceo muy útil en un coche de este nivel de peso y de tamaño, para que el confort en curva sea máximo, que no se note el balanceo de la carrocería, algo que sería muy molesto, sobre todo para los pasajeros. Y después, a nivel del todoterreno, pues tenemos un montón de ayudas, por supuesto, reductora, controles de descenso, controles de ascenso, en los que nosotros no tenemos nada más que fijar la velocidad en el cuadro de relojes, y a partir de ahí el coche maneja la aceleración por sí solo, y nosotros solo nos tenemos que preocupar del volante, algo que hace todo mucho más sencillo. Y luego tenemos el Terrain Response, que es el sistema electrónico que adecúa las características del vehículo a las situaciones de conducción que podamos encontrarnos fuera de carretera. Tenemos varios modos. Tenemos un modo de gravilla, por ejemplo, y nieve, que es para zonas más deslizantes. Tenemos un modo de barro, también para este tipo de superficie que es más delicada, arena, que necesita unas características especiales de la electrónica, rocas, para solventar esas zonas súper lentas de forma segura, y vadeo, y luego uno configurable en el que podemos elegir nosotros las características que queramos del coche. Además, tenemos también 3 modos dinámicos para carretera, que serían el Eco, el Comfort y el Dynamic. En el Dynamic, a mí personalmente me hubiera gustado que hubiera habido una mayor diferenciación, que se hubiera dado un poquito más de peso a la dirección para tener mejor información del coche en curva, porque este Range Rover estrena el sistema de ruedas traseras direccionales, y en curvas lentas se inscribe muy bien, muy rápido en ellas. Entonces sí que es verdad que nos hubiera gustado tener ahí un poquito más de control desde el volante, pero bueno, es un detalle menor dentro del nivel de confort y de seguridad que consigue en carretera. La gama de motores contempla todas las posibilidades. De hecho, va a haber incluso un Range Rover eléctrico en 2024. La verdad es que tenemos mucha curiosidad por ver cómo puede funcionar este tipo de coche con ese tipo de motores. Aparte, si bajamos un escalón en electrificación, tendríamos los híbridos enchufables, que no hemos podido probar en esta presentación porque serán objeto de otra toma de contacto aparte, y que, bueno, como aperitivos podemos decir que van a conseguir incluso 100 kilómetros de autonomía eléctrica.
Y luego los, digamos, motores tradicionales, en este caso gasolina y diésel de 6 cilindros con sistema microhíbrido que ayuda a limitar un poquito el consumo, y el V8 biturbo de 530 caballos, que es un poco el estandarte de la gama. Todos estos motores nos garantizan prestaciones suficientes, incluso el diésel con 350 caballos, que quizá podría ser el que nos parecería más justo, consigue mover muy bien el coche, quizá con un pelín menos de refinamiento que los gasolina, eso es indudable, pero aún así con un nivel muy alto de confort garantizado. Así que una gama completa. Habrá que esperar a probarlos en una situación más convencional, digamos, porque en Estados Unidos bueno, pues los límites de velocidad son mucho más restrictivos, quizá no vamos al mismo ritmo que en España, y entonces los consumos no son equivalentes, pero bueno, deberían ser bastante más eficientes que las generaciones anteriores. Bueno, ni que decir tiene que la calidad que se observa a bordo es indiscutible. El salpicadero está tomado absolutamente por el cuero, por lo menos en estas versiones súper equipadas que lógicamente están presentes en esta presentación a la prensa, y que bueno, pues nos muestran un cuero de absoluta calidad, al tacto, a la vista. Es un salpicadero sencillo de diseño, con pocos materiales lacados, lo cual es muy de agradecer porque son materiales que bueno, visualmente cuando están limpios dan una gran impresión, pero enseguida se ensucian o se marcan las huellas, y bueno, pues en este caso, al menos en estas unidades, pues no se utilizan mucho, y eso le da un mejor aspecto a nuestro entender. Y después, bueno, pues tecnológicamente el coche ha cambiado mucho por dentro, porque es todo digital. Tenemos una gran pantalla de 13 pulgadas como centro de mando y un cuadro de relojes de 12 también digital, que podemos configurar con diferentes apariencias, desde los controles del volante. La pantalla es un elemento fundamental ahora, se maneja muy bien, puede tener respuesta táctil al pulsar, para que sepamos que hemos activado correctamente el menú, o quitársela, para que sea como el manejo de un iPad, por ejemplo. Y bueno, en cualquier caso se maneja muy bien. Tiene una disposición de todos los menús muy clara. Sí que es cierto que tiene muchas funciones, pero bueno, una vez que nos acostumbramos, es bastante sencillo moverse por los menús. Además, tenemos la ventaja de que podemos hacerlo también por órdenes de voz, porque el asistente vocal Alexa está integrado en el sistema multimedia del Range Rover quinta generación, y podemos manejar algunos parámetros a través de la voz de forma sencilla. Más elementos tecnológicos, pues tenemos cámaras repartidas por todo el coche. Una, por ejemplo, nos está dando ahora una visión mucho más clara de todo el tráfico que tenemos detrás a través de una cámara en vez del tradicional espejo. También lo podemos desactivar si por lo que sea no nos gusta. Bueno, pues ese es uno de los ejemplos, que por ejemplo en zonas de lluvia o en condiciones climatológicas un poco adversas nos va a dar una mejor visión de todo el entorno, aparte de que tiene un mayor ángulo de visión y por lo tanto reduce los ángulos muertos. Pero luego hay otras también muy útiles que están en los dos espejos retrovisores y que apuntan hacia las ruedas delanteras, que para el off-road es una ayuda fantástica, porque nos impediría o nos ayudaría a no tocar con piedras o ramas que pudieran estar en nuestra trayectoria y pudieran dañar los neumáticos, que por ejemplo en las versiones, para que os hagáis una idea, las versiones que hemos conducido son todos con llanta de 23 pulgadas, con lo cual fuera de carretera es delicado. Y luego también hay una cámara que nos da la visión de lo que pasa debajo del morro, que es una zona que no vemos, y que bueno, pues de esta manera tendremos una referencia de todo lo que está pasando ahí, que para fuera de carretera, donde este coche se mueve como pez en el agua, pues es muy útil y muy conveniente tenerlas siempre activadas. También tenemos un monitor con todos los parámetros del 4x4 cuando estamos haciendo una ruta, pues el grado de inclinación, la altitud, en fin, todas esas informaciones que gusta tener cuando estás haciendo 4x4. Y luego pues algún detalle más, por ejemplo los faros
inteligentes que son capaces incluso de sombrear 16 puntos distintos sin dejarnos de dar un haz de luz suficiente para ver todo lo que sucede en la carretera. Esto hace que, por ejemplo, los deslumbramientos pues no sucedan con los coches que nos vienen de frente, y sin embargo nosotros tengamos una muy buena visión de todo el entorno. También se puede, algo que no es novedad en la industria, pero que sí lo es en la gama Range Rover, aparcar el coche desde el exterior a través del teléfono móvil, algo que en algunas situaciones puede resultar interesante, sobre todo con este tamaño de coche. Aunque en Estados Unidos hay que decir que incluso con 5-20 metros de la versión larga pasa muy desapercibido con las tallas de pickups y de trucks que se gastan aquí, pero bueno, en España, por ejemplo, podemos encontrar zonas de aparcamiento un poco más estrechas en las que aparcar o desaparcar el coche con el móvil puede resultar muy interesante. Bueno, hay un montón de posibilidades porque lógicamente el vehículo se puede configurar de múltiples maneras, hay muchísimas opciones disponibles para los conductores, pero bueno, en cualquier caso casi todo lo vamos a tener en el catálogo de opciones, como no podía ser de otra manera, en un coche que no solo es el estandarte de Land Rover, sino que tiene que jugar también ese rol de referencia entre todos los todoterrenos de máximo lujo. El Range Rover siempre ha sido un coche impresionante por su tamaño, por su increíble equilibrio entre prestaciones en carretera, lujo, confort y sobre todo por su desempeño off-road, y por qué no decirlo también por su precio. En España partirá de 135.000 euros y se irá por encima de los 200.000. Sin duda impresionante para el común de los mortales, pero seguramente no tanto para sus futuros dueños. Y es que en la vida hay gente que lo tiene todo, y este coche lo tiene todo también para seguir siendo el rey absoluto entre los todoterrenos de lujo.